¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial para explicaros el principio o teorema de Pascal. Tal y como tenemos en el libro, el teorema de Pascal nos dice que si tenemos dos cilindros, por ejemplo, comunicados por una tubería, donde el líquido lógicamente es común a ambos, la presión que se ejerce a una misma cota es igual. La presión es igual a fuerza partido por superficie y podemos apreciar en el dibujo que, como se tiene que mantener el cociente, a mayor superficie tiene que haber mayor fuerza, para que sean iguales los cocientes de la derecha y de la izquierda. En este problema nos presentan dos configuraciones. Una primera configuración en el apartado A, donde los émbolos están situados a la misma altura, como podéis ver aquí. Y en el segundo hay un desfase entre ellos. Recordad del tema de estática de fluidos que a una misma altura dentro de un mismo fluido siempre hay la misma presión. Son líneas de presión iguales, isóbaras. No olvidemos en este problema el concepto de que presión es igual a fuerza partido por superficie. En este primer apartado podemos apreciar que como los émbolos están a la misma altura, la presión en el punto 1 que he marcado a la izquierda tiene que ser igual a la presión que he marcado en el punto 2 a la derecha, ya que ambos puntos están en la misma isóbara. Por otro lado, entendiendo el concepto que he puesto antes de que presión es igual a fuerza partido por superficie, podemos igualar la fuerza 1 entre la sección 1, o la superficie 1, igual a la fuerza 2 entre la superficie 2. En este problema nos han dado una superficie S1 del émbolo pequeño de 15 centímetros cuadrados. Como cada metro tiene 100 centímetros, al estar al cuadrado tenemos que dividir por 10.000 y nos queda 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Igualmente, en la superficie 2 tenemos que hacer un cambio de unidades porque nos han dado 330 centímetros cuadrados que tendremos que dividir por 100 por cada centímetro, o sea 330 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De esta forma, continuando con el ejercicio, en este primer ejercicio nos han dado en este primer apartado que la fuerza son 1000 newton y la superficie son 15 por 10 a la menos 4. Por lo tanto nos queda este cociente, 1000 entre 15 por 10 a la menos 4. Tenemos que descubrir cuál es la fuerza F2, y la fuerza F2 es la que actúa sobre el émbolo de 330 centímetros cuadrados, o sea 330 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esta será F2, nuestra incógnita. Simplemente tenemos que despejar de la expresión y F2 nos quedará igual. 1000 en el numerador por 330 por 10 a la menos 4 partido todo por 15 por 10 a la menos 4. Y ya tirando de calculadora obtenemos que F2 es igual a 22.000 newton. En el apartado B, tal como muestra la imagen, tenemos una configuración similar, pero hay un pequeño desfase entre los émbolos, como podemos ver aquí. Hay uno que está más levantado. Tenemos que entender que, continuando con el mismo concepto, al tener continuidad en el fluido dentro del circuito, del émbolo grande y del émbolo pequeño, en una misma línea tiene que haber la misma presión. La diferencia es que esta presión en el punto 3 no la conocemos directamente y tenemos que hacerla por la cantidad de fluido que tenemos aquí encima sobre el 3 desde el 1. Llevando ya el apartado B a la práctica, seguimos con el mismo concepto que a iguales alturas hay iguales presiones. En este caso, el punto P3 es el que está a la misma, el punto 3 es el que está a la misma altura que el 2,
Por tanto, P3 y P2 vuelven a encontrarse en la misma isobara. La diferencia con el apartado anterior será que la presión en el punto 3 será igual a la presión que hay en el punto 1 más ρGH, siendo ρ la densidad del líquido, G la gravedad y H la profundidad, o sea, la diferencia de cotas que hay entre el punto 1 y el punto 2. Y eso será punto 1 y punto 3, perdón. Y eso será igual a la presión que hay en P2. Siguiendo la misma fórmula de antes, la presión en el punto 1 será fuerza partido por superficie. Y a eso le sumaremos ρGH y lo igualaremos a la otra fuerza partido por la superficie del punto 2. Ya simplemente no tenemos más que sustituir. Las superficies son las mismas que antes y las fuerzas también. Entonces tendremos que 1000 newton que actúa sobre el émbolo pequeño partido por 15 por 10 a la menos 4, que es la superficie del émbolo pequeño, más la densidad del fluido, que nos dicen que son 850 kilogramos por metro cúbico, la gravedad, que es 9,8, y la profundidad, que es el desfase que hay entre el punto 1 y el punto 3, que son 2 metros, tiene que ser igual a F3 partido por 330 centímetros cuadrados, que pasados a metros nos da 330 por 10 a la menos 4. Y entonces tenemos la misma incógnita F2, que es la que tenemos que despejar. En este caso, si utilizamos la calculadora, pues nos sale que el valor de la fuerza F2 ahora son 22.550 newton. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.